Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El Banco Central de Bolivia responde polémicas dudas a partir de la aprobación de la Ley del Oro. Le cuestionaron si el oro que tenemos alcanzará solo hasta fin de año. Escuchemos las palabras del representante del Banco Central de Bolivia, quien manifestó que la Ley del Oro afectará de forma positiva y permitirá inyectar 1.200 millones de dólares a las reservas. Escuchemos y luego continuamos. Hace esta compra, lo que va a hacer el Banco Central es cambiar de cualidad, que viene a ser este oro que se denomina oro doré, ¿no es cierto?, a través de procesos de refinación, a oro monetario u oro que es manejado, administrado por los bancos centrales en el mundo. De esta manera se convierte en un activo internacional y por tanto, ¿no es cierto?, puede proveer una serie de cualidades importantes en términos de garantizar la estabilidad, ya que se pueden realizar inversiones, se pueden hacer operaciones hoy por hoy en los mercados internacionales y en el caso de ser necesario, también se va a poder, ¿no es cierto?, convertir y tener liquidez para la economía en materia de divisas. De esta forma, reitero, se garantiza la estabilidad de la economía nacional en el largo plazo. Permítame, por favor, estamos con esta entrevista a nivel nacional. Nuestros compañeros desde Santa Cruz tienen preguntas. Desiree, adelante, le escuchamos. Buen día. Muchísimas gracias, Luciana, y le agradecemos también al presidente del Banco Central por atendernos. Muy buenos días, estamos atentos a poder conocer acerca de esto que usted mencionaba hace un momento, de que viene a dar esa estabilidad a la economía. Hay mucha incertidumbre en estos días en la ciudadanía en general, el tema del dólar, el tema de la crisis económica que se avecina, más cuando informes internacionales también han hablado acerca de la crítica situación en el país. ¿Durante cuánto tiempo o en cuánto tiempo nosotros podemos empezar a ver resultados positivos con esto que usted mencionaba en relación a la Ley del Oro? Bueno, en realidad ya la anterior semana la economía ha empezado a experimentar desde el ámbito externo, desde estas instancias que de alguna forma han empezado, criticaron el nivel de liquidez de la economía nacional en materia de divisas. Estoy hablando de las calificadoras de riesgo y los indicadores que salen en el mercado internacional. Desde la anterior semana se ha comunicado a la opinión pública también este hecho. Todos estos parámetros que se utilizan en materia de riesgo país han empezado a cambiar de manera sustancial. Me refiero, por ejemplo, al precio de nuestros bonos internacionales, que de alguna manera señalizan, ¿no es cierto?, la temperatura en materia de lo que son las expectativas que tiene la población, que tiene el mercado internacional. Entonces, de esta manera, creo que la perspectiva de la economía y lo que son las expectativas cambian de manera positiva, ¿no es cierto? Y de esta manera pensamos que la población también debería considerar este aspecto, ya que este proyecto de ley lo que va a hacer, reitero, es garantizar la estabilidad económica de nuestro país en el largo plazo. Por otro lado, la oposición habla acerca de la Ley del Oro y de las reservas que se tiene en el país y hablan de que estas reservas están al mínimo. ¿Esta es la realidad que está viviendo Bolivia? Bueno, lo que ha pasado es que hemos tenido un contexto internacional bastante complejo, no solamente para el país. Tratar de obviar los problemas que se han dado a raíz de lo que ha sido el COVID, ¿no es cierto?, lo que ha sido la guerra entre Rusia, Ucrania, todo el problema inflacionario que vive el mundo hoy, digamos, como que creo pensar que estos elementos no van a afectar a la economía, sobre todo por el periodo en el que se han dado y los tiempos. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, se especulaba al principio que iba a durar una semana, algunos decían un mes. Fíjense, estamos más allá de un año con este conflicto bélico. Por supuesto, todas las economías en el mundo han sufrido shocks externos negativos.
Y en el caso nacional hemos tratado de que esto sea lo mínimo posible y por supuesto que no afecte a la población. De esta manera es que se han garantizado una serie de políticas que nos han brindado estabilidad a todos los bolivianos durante todo este periodo, y de alguna manera este tipo de hechos han afectado de manera muy transitoria a lo que es la liquidez de la economía. El ministro de Economía este aspecto lo explicó de manera amplia. Por lo tanto, lo que ha pasado es que ha afectado no solamente al país, ha afectado a casi la totalidad de las economías en el mundo. Pero lo que hemos demostrado también en los primeros meses de este año es que la economía se mantiene estable, estamos en el rumbo de crecimiento sostenido, como hemos venido planificando desde principios de gestión, y lo que ha pasado es que ha habido mucha especulación, sobre todo por algunos analistas que tienen objetivos de orden político y que han sido amplificados en algunas redes. Ahora, lo que ha pasado es que en el transcurso del tiempo la misma población se ha ido dando cuenta de que estas especulaciones eran simplemente eso, especulaciones. Y hoy por hoy, con lo que se ha ido aprobando este tipo de normas, créditos, está la economía nuevamente retomando su ritmo de crecimiento. Creo que la población tiene que mostrarse absolutamente confiada de que las cosas en el país están marchando mejor de lo previsto. Presidente, nuevamente Luciana desde la sede de gobierno con las consultas, y le voy a realizar dos en una, por favor, si me lo permite. ¿Qué pasa si no nos va bien? ¿Qué pasa si entendiendo, por ejemplo, o comprendiendo algún contexto internacional y no se obtienen los resultados que se espera con la inversión de nuestras reservas? Y a eso le caso mi segunda consulta. Según algunos analistas advierten que el oro que tenemos va a alcanzar simplemente hasta fin de año. Me gustaría, por favor, su postura. Sí, mire, yo creo que también ese es un análisis bastante sesgado de parte de algunos analistas. La ley que se ha aprobado, que fortalece las reservas internacionales del país a través de compra de oro local, no es solamente para vender. Esa es una equivocación. Por favor, es mirar de una forma muy sesgada el proyecto de norma que ayer ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Lo que va a permitir es una serie de modificaciones positivas en diferentes instancias en nuestra economía. Voy a señalar una. Por ejemplo, en el sector productor de oro, se va a comprar a precio y peso justo. Esto va a implicar que los productores de oro en el país, ¿no es cierto?, tengan una instancia, como va a ser el Banco Central, que les va a garantizar la producción y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a readecuar también sus procesos productivos. La norma establece que tenemos que comprar oro en términos de las condiciones que exige el mercado internacional, de las prácticas positivas, favorables que tiene que tener en este rubro, ¿no es cierto?, su producción, por una parte. Por otra parte, como hemos venido hablando hasta ahora en el programa, nos va a garantizar estabilidad económica por cuanto, en caso de que sea necesario, el país va a contar con un instrumento que le va a permitir generar liquidez en materia de divisas. Y por otra parte, al Banco Central le va a permitir generar una política mucho más moderna, prácticas internacionales mucho más modernas en materia de lo que es la administración de las reservas internacionales. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida al Mañanero. Un gusto, decidé estar en el programa El Mañanero para poder hablar de lo que ha sido la aprobación de la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, que es realmente una ley que ha estado pues bastante tiempo en la Asamblea y luego de 2 años se la ha podido aprobar en lo que es en la instancia de diputados. Viceministra, ¿cuáles son las características principales y beneficios que trae esta ley para el país? Lo más importante es que se autoriza al Banco Central de Bolivia para la compra en el mercado interno, porque efectivamente la autorización para la compra en el mercado externo el Banco Central ya lo tenía, y también para que pueda realizar operaciones financieras con estas reservas internacionales. El Banco Central, como lo realizan pues los bancos centrales a nivel mundial, y eso realmente nos permite pues hacer un manejo como país a través del Banco Central de Bolivia adecuado de nuestras reservas para mantener pues y generar
beneficios que permitan pues cumplir como en primera instancia con lo que son nuestras obligaciones con el país y también apoyar a lo que es el crecimiento y la reactivación de nuestra economía. Viceministra, ¿estamos mal económicamente para decidir vender la riqueza del oro? Ese es un concepto errado. Primero que no se está vendiendo las riquezas, se está manejando adecuadamente lo que es el activo porque en las reservas internacionales es un activo que nos permite a través del Banco Central realizar diferentes operaciones en el exterior, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque nosotros para hacer operaciones tenemos que tener reservas internacionales y eso es lo que esa tarea se la da, ese mandato se la da pues nuestra Constitución al Banco Central de Bolivia. Entonces, esta ley no lo estamos haciendo solamente para la venta, no es porque estamos mal, es precisamente porque queremos seguir reactivándonos, queremos seguir creciendo y para eso el Banco Central tiene que realizar operaciones a nivel internacional que implica inversiones que nos permitan tener rentabilidad. Algo importante además de esto es que queremos reforzar las reservas internacionales adquiriendo el oro interno. El año pasado se ha generado 60 toneladas de oro que han salido al exterior y que efectivamente nuestro país no se ha beneficiado. Son otros países o las comercializadoras las que se han beneficiado precisamente de esta venta de oro. Entonces, lo que se está dando al Banco Central es la posibilidad de que pueda hacer esta compra interna en el mercado interno del oro precisamente para poder reforzar lo que son las reservas internacionales y así poder realizar diferentes operaciones a nivel internacional. Viceministra, entonces para que la ciudadanía pueda entender las riquezas que tiene actualmente Bolivia, con estas medidas que se van a tomar, ¿bajan, van a aumentar? ¿En qué medida? Y en qué medida la población también lo va a poder ver. Las riquezas que tiene nuestro país se va a quedar en Bolivia y va a beneficiar a la población boliviana. Lo que no ha estado pasando en todo este tiempo, porque el Banco Central no tenía esta posibilidad directa de poder adquirir el oro doré, que les llamamos con una refinación, para volverlo oro monetario y para que vaya a reforzar nuestras operaciones y nuestras reservas internacionales. Para eso está el mandato que se le da al Banco Central, porque además de eso también se genera utilidades que benefician también y nos permiten reforzar y fortalecer lo que son nuestras reservas internacionales. Entonces, más bien lo que hace esta ley es dar a los bolivianos la posibilidad de beneficiarse del oro que se explota en nuestro país y que hasta antes de la emisión de esta ley estaba beneficiando a otros países y no a nosotros. ¿El Banco Central de Bolivia es autónomo? ¿Cómo han sido designados? ¿Son interinos? ¿Están designados conforme a la ley del Banco Central vigente? Sí, efectivamente ahora tenemos interinatos y efectivamente la ley establece cómo tienen que ser también elegidas sus autoridades. Este tipo de transacciones que se van a hacer con las reservas del oro, ¿es común, es normal, se ejecuta en otros países este tipo de movimientos? ¿Qué otro gobierno democrático ha realizado este tipo de acciones? Son varios países los que realizan justamente estas operaciones internacionales, ¿no es verdad? No solamente a nivel de nuestros países como son Colombia, Chile, otros países también que realizan estas operaciones, sino también a nivel internacional. Es una atribución que se la da a todos los bancos centrales. Lo raro era en nuestro caso Bolivia, que no tenía esta posibilidad. Y lo que quiero aclarar, no son transferencias, son operaciones que se realizan. ¿Por qué? Porque dentro de las reservas internacionales tenemos diferentes activos, ¿no es verdad? Lo conforman diferentes activos. Y uno de estos activos es precisamente las reservas que tenemos en oro. Oro que además es monetario, que debe cumplir con ciertas características para que el Banco Central pueda realizar operaciones a nivel internacional. Esas eran las palabras del presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Zojas.
quien afirmaba que la aprobación del proyecto de la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales permitirá garantizar la estabilidad en largo plazo, es decir, que afectará a la economía boliviana de manera positiva. Dijo que se prevé que se inyectará alrededor de $1.200 millones a las reservas internacionales netas. El titular del Banco Central de Bolivia señaló que esta ley fortalecerá las reservas internacionales del país y esto permitirá garantizar la estabilidad de la economía en largo plazo. Dijo que el proyecto de ley autoriza al ente emisor comprar del mercado nacional el oro doré, el cual a través de un proceso de refinación será convertido en oro monetario u oro que es manejado y administrado por los bancos centrales en el mundo. De esta manera se convierte en un activo internacional y por tanto puede proveer una serie de cualidades importantes en términos de garantizar la estabilidad, ya que se puede realizar inversiones, se pueden hacer operaciones hoy por hoy en los mercados internacionales, explicaba. El viernes, el portal especializado Bloomberg reportó que los bonos de Bolivia se dispararon y lideraron las ganancias de los mercados emergentes como efecto del apoyo multilateral y el progreso en la aprobación de la ley de compra de oro para fortalecer las reservas internacionales netas. Los bonos en dólares con vencimiento en 2028 subieron de 12 centavos a 60.8 centavos por dólar en los últimos 5 días, la mayor ganancia semanal desde que se emitieron las notas en 2017, destacó este portal. Rojas mencionó que estos parámetros que empezaron a cambiar de manera sustancial muestran y señalizan la temperatura en materia de lo que son las expectativas que tiene la población. De acuerdo con los datos oficiales, dicho proyecto de ley busca fomentar la compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia a productores mineros nacionales a precio internacional y a peso exacto. La aprobación de este proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional podría generar al menos $1.200 millones, mejorando significativamente las reservas internacionales netas del país, destaca un reporte de la Cámara de Diputados. Además de este proyecto de ley, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran desde hace meses atrás 9 iniciativas legales a la espera de su aprobación, con los que Bolivia podría acceder a créditos internacionales por más de $1.000 millones, que le permitirán avanzar en la política de reconstrucción de la economía. ¿Qué opinan ustedes frente a estas palabras? Anuncian situaciones positivas para el país. Niegan que el oro que tenemos en Bolivia solo alcanzará hasta fin de año. ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Después de escuchar las aclaraciones del presidente del Banco Central de Bolivia frente a la situación económica del país. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.